dos grupos. Uno para padres que ya tienen sus hijos en nuestra escuela, Inwood Academy, y otro para familias que nunca han estado con nosotros. Así podremos responder sus preguntas mejor. Mientras tanto, pueden hacer sus preguntas en el chat. Tenemos un equipo disponible para responderlas a medida que vayamos avanzando en la presentación. Cuando llegue el momento de hacer sus preguntas, también puede buscar el símbolo de levantar la mano y cuando digamos su nombre, por favor, active su micrófono. Yo estaré traduciendo al español. Nuestros presentadores principales son nuestro director de la escuela secundaria, Holt Choi, y una de sus subdirectoras, Ana Rodríguez. Esta reunión será grabada por control de calidad nada más. Bueno, bienvenidos de nuevo. So, I'm going to take it away, Hoik, for the next slide. Thank you. Hi, everyone. It's such a pleasure to see you all. Thank you so much for joining us. We're really excited to share with you about Inwood Academy for Leadership High School. So we're eager to get started. De nuevo, muy bienvenidos a todos. Estamos muy entusiasmados de conocerlos y de hacerles esta presentación. I understand what it means for our children to grow up, to get ready for our kids to go from middle school to high school is a big, big transition. So we take this presentation and sharing with you what we are about and what you and your children can expect at the high school very, very seriously. Pero nosotros tomamos esta presentación muy en serio porque sabemos lo importante que es como nosotros como padres de tener niños que van a hacer esta transición tan importante a la escuela secundaria. Así que sabemos como padres nosotros también que somos lo importante que es para ustedes. Most of you will be probably already familiar with our mission, but we do want to start there because it's so important. And it reads that Inwood Academy for Leadership Charter School will empower students in Inwood and Washington Heights and the Bronx to become agents for change through community-focused leadership, character development, and college preparedness. Bueno, aunque muchos de ustedes saben, porque ya ha estado con nosotros, nuestra misión es muy importante repetirlo y que nuestra misión es empoderar a los estudiantes de Inwood, Washington Heights y el Bronx para que se conviertan en agentes de cambio a través del liderazgo centrado en la comunidad, el desarrollo de carácter y la preparación universitaria. And we want to highlight these words, empower students so that they can become agents for change. That doesn't happen by chance. That happens because we are intentional about it. And so we're going to dive in so that we can talk more about that tonight. Y quiero resaltar de que cuando se quiere empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio, no es algo que sucede así por osmosis, es algo que es muy intencional en todo lo que nosotros hacemos para que llegamos a esa meta. Y eso es por eso que lo queremos resaltar. One of the fastest and easiest way to kind of demonstrate how we empower our students so they can become agents for change is this. In 2010, right, when our school first opened, most of the residents in our community in Inwood were foreign born. Only 62% were graduating high school, and only 17% of adults 25 and older obtained a bachelor's degree. Y para que ustedes vean, cuando nosotros abrimos nuestra escuela en el 2010, la mayoría de los residentes de la comunidad eran extranjeros y de ellos 62% solo se habían graduado de la secundaria y solo el 17% de los adultos 25 y mayores obtuvieron una licenciatura. And now if we were to fast forward to today in 2023, let's look at our impact. IAL, our average graduation rate since graduating our first class in 2018 has a 91.3% graduation rate and a student retention rate of 95%. 77% of our alumni are enrolled in over 55 colleges and universities, and our class of 2024 will be our 7th graduation cohort. Y bueno, miremos entonces el impacto que hemos tenido a través de los años. En este momento, la tasa de graduación promedio de nuestra escuela es del 91.3% y retención de estudiantes es de un 95%. El 77% de nuestros alumnos están matriculados en 55 universidades y colegios. Y la promoción del 2024, que es la que se va a graduar ahora, ya viene
sería nuestro séptimo grupo de graduados. As you can see, our impact over these years is absolutely undeniable, and we're so excited that you are considering to be part of our family, whether you are continuing with us or if you are new to the IAL family. Y como ven, nuestro impacto es eh, muy bueno y estamos muy entusiasmados de que usted, ya sea que siga con nosotros o que venga a unirse a nuestra familia y seguir este camino. You know, we've been able to have those kind of impact in our community because we really preach and live by these three things, which is belong, grow, and lead. In everything that we do, all the decisions that we make, we want to make sure that our students belong, that they feel belonged, and that they grow together, and we have real ways for them to do so. And that not only do we espouse to lead, but we actually equip our students to become leaders in our community. Y la razón por la que nosotros tenemos este impacto es porque nosotros seguimos nuestro lema, que es nuestro punto central de asegurarnos de que todos los miembros de nuestra escuela, ya sea los estudiantes, la familia, los profesores, todos puedan pertenecer, primero que todo, que se sientan en verdad que son parte de nuestra comunidad y que puedan crecer y luego al estar creciendo en todo campo ya puedan obtener y ser empoderados para poder liderar. And those values are tied in with our character development. Many of you guys will already be familiar with our 5 characteristics: responsibility, restraint, integrity, caring, and honesty. Y claro, nosotros lo usamos con nuestros pilares de desarrollo del carácter, que viene que ser con responsabilidad, restricción o autocontrol, integridad, cariño, o sea, cuidar por los demás, y honestidad. So if you have been part of the IAL family, high school in a lot of ways is very similar to the middle school because we are one school. As you can see on the screen, right, our school mission and values are consistent. Our commitment to character development, our philosophy and approach to student learning, I should say student and staff learning, teacher training and development, culture of high expectations, support and accountability, the way we engage and bring our family and community into the school and partner with them, and even things like the details of the uniforms and the cell phone policies. Many of those elements are consistent and similar to the middle school. Bueno, si usted ha estado con nosotros, entonces puede ver que en muchas cosas somos muy similares a la escuela intermedia y es porque somos o iguales a la misma escuela intermedia y es porque somos solo una escuela. O sea que nuestra misión, nuestros valores es el mismo. Queremos que sea el desarrollo del carácter del niño. Continuamos trabajando en eso. Nuestra filosofía de aprendizaje es la misma. Queremos no solamente formar a los estudiantes, sino también desarrollar a todos los docentes. O sea que siempre queremos que ellos tengan todos los apoyos para que nuestros niños también tengan todos esos apoyos. Tenemos una cultura de altas expectativas, de apoyo y también responsabilidad, porque sabemos que todos nuestros niños pueden llegar a alcanzar todas sus metas y nosotros podemos impulsarlos a hacer todo lo mejor que pueden hacer. Y claro está, por lo que somos una escuela de liderazgo, es muy importante la participación familiar y cómo trabajamos en la comunidad. Y también todo esto se une con nuestra política de uniforme, cómo nos vestimos y nuestra filosofía sobre no tener teléfono celular en la escuela. However, in many other ways, high school is also quite different than middle school. If we can go back to the previous screen, please. Some of the ways that it's very different is how credits and grade promotions and graduation requirements are counted, and how is quite different. State exams become a very big deal, and it is tied in with graduation, it's tied in with college admissions. Students have also a lot more autonomy and freedom at the high school, and it requires students to become much more individually driven students and organized. So that, for example, they'll have their lockers that they're going to be utilizing, and just the way they experience their days, they're going to have a lot more autonomy.
scheduling is different and programming. There's flexible scheduling based on student needs and how they are progressing through their high school curriculum, right? So in terms of their hours, the types of rigorous courses that take or remedial courses or additional interventions that students might require, that is all very flexible depending on student need. And in middle school, all of our students and our families, we're preparing to go to high school. And once you're in high school, we are preparing students to go to college and to become college ready, and also for their careers after high school. And so that's a different kind of focus as well. Bueno, en la forma que nosotros somos diferentes es que la forma que se evalúan para obtener créditos es diferente a calificaciones comunes y corrientes. Ya se hace acumulación de créditos, todo para que vayan a estar graduados a tiempo. O sea que los exámenes son más... ah, eh, más rigurosos, más importantes, todo que va alineado con la necesidad para llegar a empujar a los estudiantes a alcanzar todas sus metas. También nosotros damos mucho más autonomía y así que ellos tienen que estar, los empujamos para que sean mucho más organizados y que darle todos los apoyos para que sean, querer siempre hacer lo mejor de sí mismos porque eso es su deseo. Entonces, le damos cosas como tienen sus propios casilleros, le damos horarios más flexibles y los horarios también tienen que ver con la necesidad de cada estudiante. Un estudiante puede requerir cursos más rigurosos, otros necesitan cursos de intervención para apoyarlo mejor a sus estudios. O sea, todo tiene que ver con el nivel académico del estudiante y así por eso aunque estén en el mismo grado, no todos los mismos estudiantes van a seguir en los mismos horarios. Y la razón de nuevo es porque vamos a un enfoque mucho más a camino hacia la universidad, a camino a cómo se va a comportar de la forma profesional. Y sí, eso es lo que ofrecemos, que es diferente. And now at this time, our Assistant Director, Ana Rodriguez, is going to get into a little bit more of the details of the high school. En este momento, nuestra subdirectora, una de ellas, Ana Rodríguez, nos va a hablar mucho más sobre más detalles. Good evening, everyone. Really nice to have you all here. So I want to start off by talking about our location. Inwood Academy High School is located on 10th Avenue, a few blocks away from our middle school. So for our families that are staying with us, your child can continue to use the same transportation route and will be very familiar with the area around the school. Bueno, primero que todo vamos a hablar con la ubicación. Si su niño ya está en la escuela intermedia, pues solo son 10 bloques más hacia la escuela secundaria, o sea que va a seguir los mismos rutas para llegar aquí a la escuela. Our school day, it's really important, as Mr. Choi was mentioning, we're trying to build in our students the capacity to just really be independent and take ownership of their education. But we still have obviously some structures that are set up, right? So our doors open every single morning for students at 7:35. Breakfast is offered for all students at that time. And our first period classes begin at 7:50 a.m. And then we have 2 dismissal times, and these times are dependent on the child's grade. So our 9th and 10th graders have advisory twice a week on Mondays and Thursdays, and our 11th and 12th graders have it on Tuesdays and Fridays. The days without advisory, students dismiss at 2:52. The days with advisory, students dismiss at 3:35. Bueno, en cuanto a nuestros horarios, nuestras puertas abren a las 7:35, listos para que ellos tomen el desayuno en nuestra escuela. Empezamos a las 7:50 y la primera clase. Los horarios de salida son diferentes de acuerdo a las clases, el grado que tenga el niño. Por ejemplo, 9 y 10 grados tienen también una clase de asesoría o consejería que es parte de nuestro currículo y entonces unos salen los martes y los miércoles a una hora y los otros salen a otra. Los de 11 y 12 tienen consejería los martes y los viernes. Así que por eso es que cambian los horarios.
And because we know the importance of developing the whole child, we also have a robust after school program available for all students in our school. And as you can see on the screen, we offer a plethora of clubs. We have some that are more for the creative children, for the children who want to be a little more athletic, and there's something for everyone. Plus, your students also have a chance to start their own club if they would like. Y claro está como queremos dar, proveer también mucho enriquecimiento extracurricular, pues entonces ofrecemos varios clubes y tenemos varios clubes de acuerdo a los deseos de cada estudiante, de los estudiantes y si no, y si ve que su hijo le gusta algún tener algo y no lo ve aquí, pues su estudiante puede empezar su propio club. Sorry, can I add something? You know, our after school program is just something that's amazing. After school hours, our school and hallways continue to be very, very loud because so many students are participating, you know, and there's a lot of joy, a lot of fun. And I just had to mention that because it's a wonderful thing to see and hear. Absolutely. Algo que quería agregar nuestro director es que durante la hora de extracurriculares, nuestros pasillos y nuestras clases todavía son llenas de vida, mucha alegría y eso es muy lindo para nosotros ver a nuestros niños siempre estar participando y estar bien involucrados en diferentes clubes. Definitely want to echo that sentiment. It seems as if the school day is still running from the amount of students that are still in the building. When we think about academics, our mission at the end of the day is to make sure that your children are prepared for life after high school, whether they take the path of going straight to college, whether they enter the workforce. We understand the importance of what they're doing in class day to day being what drives their preparedness for that. Y bueno, muy importante para nosotros la parte académica porque queremos que su niño esté preparado, muy bien preparado para la universidad y también para la vida. Así que si su deseo no es la universidad, sino que sea una carrera técnica y trabajar al mismo tiempo, pues que también esté preparado para eso. Because of this, we offer high-level courses. We offer what's called AP courses, where your students have an opportunity to gain college credit at the high school level. We are also partnered with CUNY and we work with the College Now program, which not only gives the students a chance to get the college credit, but actually experience like to be on a college campus because they attend those classes in person. We have our advisory program. Again, we understand the importance of developing the entire child, teaching them those soft skills like punctuality, organization, how to plan, study skills, all of these things that we know are essential for their success after high school and frankly, while they're still in high school. And it is something that our advisory program is focused on. We have college and career readiness at the forefront of everything that we do. Later, you'll learn a little more about how we work to prepare your child to go through that college and career process, but it is the focus of every single department, regardless of what the teacher teaches. We also work on front loading all Regents exams. We want students to enter senior year not having to worry about those exams. They are just now focusing on working on their post-secondary requirements and finishing out their high school year. So by junior year, our goal is that all students have finished all of their exams and are actually in a place where they could even receive an advanced Regents diploma if that's something that they choose to do. We have strategic course sequencing that actually begins at the middle school, right? And then eventually at our elementary school. Students can start earning high school credit in middle school, and the work that they do there will determine which classes they end up in once they reach reach the high school. And lastly, in order to make sure that all of this can happen, we have a robust academic support program. Teachers are available for office hours. We also have after school tutoring that happens every single day so that your child can receive that one-on-one help if they choose to do so. And students also have time with their teachers where they can go and make up any assignments. If they need extra time, if they just need to review, staff is available to help them every single day. Bueno, vamos a hablar sobre las cosas que nosotros ofrecemos en la parte académica. Nosotros ofrecemos cursos de avanzados que son que
también los están preparando para la universidad. Nos asociamos con CUNY Now, que es un programa para los estudiantes recibir créditos universitarios y tener la experiencia de cómo estar ya en la universidad, que es tener clases ya universitarias y obtener esos créditos universitarios. También nosotros estamos ofreciendo, como le estaba diciendo antes, estas clases de asesoramiento, clases de consejería, que son clases que los están ayudando a desarrollar su capacidad, sus destrezas, que lo van a permitir a su niño estar organizado, a ser puntual, a saber planificar, a saber tomar decisiones. Son todas esas destrezas que no se adquieren de la noche a la mañana y que tienen que irse trabajando poco a poco y para cosa de que cuando ya esté en la universidad su niño pueda ser independiente. Y claro está, en esas mismas clases ofrecemos la parte socioemocional. En la parte de preparación para la universitaria, nosotros tenemos un departamento que está trabajando con ellos, pero en sí el enfoque de todos nuestros maestros es que esté en sus clases siempre con esta mira para que los niños puedan alcanzar esta parte de esta meta. Y nosotros siempre estamos preparándolos también, asegurándonos que tengan todas los recursos para que pase sus exámenes de regentes, cosa que ya para el 11 grado su niño haya terminado todos sus exámenes de regentes, cosa que en el último grado, en el 12, solo se tenga que preocupar en su transición a la universidad. Claro, o si no, que si quiere tomar más regentes, tenga un diploma de regentes avanzados. Así que también tenemos una secuencia estratégica para que su niño vaya avanzando y tenemos todos los apoyos para que tenga esto adicionalmente. Academic intervention. We do not shy away from students who have IEPs or who need any sort of extra help. We have special education professionals and work really carefully to make sure that we have the best staff on hand and that students in most classes have 2 teachers so that they can receive more individualized attention. We have 2 social workers on staff that are dedicated solely to that work. And we have individual and group counseling services available for students who are both mandated and students who just need that help in the moment. We have speech and language therapy that occurs with IAL staff members. So they're not from an outside agency. They are permanent IAL staff that are there every single day to provide the service for children who need that. We also offered integrated English and math classes on all grade levels. So students who require a smaller setting are able to receive that in those subjects. And lastly, we have reading intervention services available for students in all grade levels. So when we test students at the beginning of every year to see where their reading and writing levels are, we determine their need to be in these classes and will adjust their schedule accordingly to make sure that they're receiving that extra intervention that they need to then do well in their English and writing heavy classes. Bueno, para nosotros es muy importante también poder ofrecer todo tipo de programación para los niños que necesitan servicios de educación especial. Y así que nosotros ofrecemos este tipo de intervenciones académicas con profesionales de educación especial. Tenemos también trabajadores sociales, 2 que están trabajando con nosotros y ofrecen servicios que no solamente son individuales mandatorios, sino también para aquellos que nosotros vemos que tengan la necesidad. Tenemos un tipo de asesoramiento también en forma individual y grupal. Tenemos nuestro propio personal que ofrece terapia de habla y de lenguaje. Para aquellos estudiantes que necesitan clases más pequeñas, las ofrecemos en inglés y matemáticas. Y nosotros siempre estamos asesorando en los niveles de los niños también para saber qué servicios de intervención de lectura necesitan y los ofrecemos para todos los grados. ENL students are our heart. We reserve 50% of the seats in our lottery for students who are classified as new language learners. And we provide specialized support in 2 ways. Students who are learning the language for the first time are placed in an ENL course. So there's a class throughout their day that is solely dedicated to help them learn the language and accumulate those skills. And then those same teachers will push in with them throughout the day in certain courses so that they can continue to receive that help in those other classes that are being taught fully in English.
Bueno, en el centro de nuestro corazón son nuestros niños que están recién llegados y que no hablan el inglés. Ahí nosotros reservamos en sí 50% de nuestros asientos de nuestra lotería para aquellos niños que son clasificados como estudiantes que están aprendiendo un nuevo idioma, que es el inglés. Nosotros tenemos clases especializadas para esos niños y también para que puedan aprender todo lo básico y adquieran estas destrezas para aprender el idioma y luego los maestros van a las otras clases que tienen que tomar para darles los apoyos que necesitan para poder entender todas sus clases. As you can see, oh, I'm sorry, go ahead, Anna. Go ahead, Mr. Choi, go ahead. As you can see, we've been very, very thoughtful about our academic programming. Students who need additional help can find that at IIL High School. Students who are really hitting their stride and need to be further challenged with academically rigorous courses that are at the college level, we have that available. And because we've partnered with City College for the CUNY Now, students who want to be challenged even more, there is a plethora of courses that they can take, and there's no limit to how much a student can challenge themselves. And they can get college credits for free while in high school and get ahead for when they get into college afterwards. So I just wanted to highlight that because I do think that is a very, very incredibly important and special feature of IIL. Absolutely. Otra cosa que es, como ven, la parte académica es muy importante para nosotros, cosa de que todos nuestros niños le podemos servir de acuerdo a lo que necesitan. Como ustedes vieron, a los niños que necesitan educación especial le damos todos los recursos, a los niños que necesitan aprender inglés como nuevo idioma le damos todos los recursos, pero para aquellos niños que tienen todo esto y necesitan empujarlos muchos más para que puedan alcanzar mayores metas, porque vemos gran potencial en nosotros también al estarnos unidos con la Universidad de CUNY, el conglomerado de universidades de la ciudad de Nueva York. Entonces podemos ofrecer a nuestros niños que tomen clases cuantas más quieran a nivel universitario, cosa que pueda adquirir esos créditos universitarios mientras están en nuestra escuela. Así que si su niño quiere siempre avanzar mucho más, nosotros también le podemos ofrecer todos esos apoyos para que llegue mucho más allá de lo que quiera. Consistent with our school mission and our name, right? Inwood Academy for Leadership. We really take leadership very, very seriously. And the ways that if we can go back to the previous slide, please. Our students have many, many ways to develop their leadership skills and to participate and practice their leadership, which is again also a wonderful thing to have on their transcript and in their college applications. Some of the ways that we offer leadership at our school is peer groups connections, what we call PGC. Tatiana, could you translate that part before I go on? So, debido a que en nuestro nombre está la palabra liderazgo, nosotros estamos muy intencionales en crecer esas destrezas con nuestros niños y que es algo muy importante para que cuando vayan a la universidad ellos se sientan esos líderes, esos agentes de cambio. Entonces, una de las formas que nosotros lo podemos ofrecer es con nuestro currículo, que es conexiones de grupos de compañeros. Yeah, so PGC is a peer mentoring program where our juniors and seniors are recruited. They have to apply and they are recruited. They go through a very rigorous interview process. And then it becomes a class that they take and they learn leadership skills all through the course of the year. And they mentor a small group of ninth grade students throughout the year where students are, where they're teaching students team building and skill building skills for students to be able to learn how to become really, really strong leaders themselves and gain the skills they need to succeed in high school. Y la forma que funciona es que nosotros empezamos a entrevistar y a
a reclutar estos niños que van a tomar este curso especializado de liderazgo. O sea que es riguroso para ellos en verdad participar, que quieran en verdad participar a estas clases de liderazgo y que lo cojan bien en serio. Y una vez que están en estas clases, le damos todas las destrezas para que sepan cómo ser estos líderes y para que ellos lo pongan en práctica. Los niños de 11 y 12 grados son los que van a ser mentores, guías para los niños que están en noveno grado. O sea que al entrar su niño en noveno grado va a recibir ese tipo de mentoría y guía de nuestros niños de 11 y 12 grado que de nuevo han estado por un lugar, por un camino riguroso para saber cómo guiar a su niño y tener una trayectoria exitosa en su noveno grado. So as a ninth grade student, your child will at minimum will be connected intimately to an academic counselor, right? Where they'll get one-on-one support. They'll be connected to an advisor who will be their advisory teacher, but they'll also be connected to two upperclassmen, exemplary students who are mentoring them on a weekly basis, right? That is a minimum of 4 people that right from the get-go, right from the start, that your child will be connected to. And these people and individuals are going to be caring for them, know them by name, and will really develop those very, very important relationships with them. Así que cuando su niño entre al noveno grado, por lo menos va a tener 4 personas que lo van a estar guiando. Va a ser su consejero académico, su asesor de la clase de asesoría que va a tener. Y también 2 estudiantes que son de último y penúltimo grado, que son los que los van a guiar también. O sea, esas 4 personas van a estar asesorándolo, guiándolo, y para que su niño se sienta de nuevo que está haciendo todo lo que tiene que hacer lo mejor posible. Yeah. And just to mention the other ones as well, in terms of leadership, we also have a very active student government. They've been selected through election process this year. We have a National Honor Society that students are inducted into. We also have after-school leadership opportunities in all sports teams, clubs, and other like dance teams and what have you. There are leadership opportunities in every single one of them. And you might be aware of this, but we also have an entire day dedicated where our student leaders become presenters and teachers for a day. And it's called Student Leadership Day, in which they come up with the programming and they get to speak and teach on a topic that they're especially passionate about. Además, nosotros tenemos gobierno estudiantil y también la Sociedad Nacional de Honor. De nuevo, es algo que los niños quieren alcanzar y claro está también oportunidades de liderazgo a través de los diferentes clubes extracurriculares y también a través de muchos de los deportes en que están aprendiendo esta parte de trabajar en equipo y ser líderes y representar bien a nuestra escuela. Y además nosotros tenemos un día de liderazgo estudiantil en el cual los estudiantes son los que se convierten en maestros y son los que hacen toda una conferencia, conferencistas. Es un día de conferencias y ellos ofrecen diferentes temas que van enseñando a otros estudiantes. All right, let's go on to school culture. You know, we talked about the lead of belong, grow, lead, but the belong component is just as important. And so we take great care to develop a very, very positive and strong school culture. And we do that through a series of events as well as other things. But just to name a few, we have these amazing events called the Bulletin Board Bonanza, where students get to compete in designing their bulletin boards that are displayed in our school. We also have drama productions that our students get to act in twice a year. We have all kinds of art programs and dance programs like the step team and the dance class. But we also have athletics, a field day that happens at the end of the school year, and a bunch of ways that we celebrate students and our all the wins that we have throughout the school year to make sure that our students get to experience their learning and be celebrated and be excited about it along the way.
Aparte de en la parte de que nosotros queremos que todos pertenezcan en la parte de nuestra cultura escolar, nosotros tenemos una exhibición de tableros, de anuncios en que los estudiantes compiten para exhibir sus mejores trabajos de todo lo que están aprendiendo. También nosotros tenemos producciones dramáticas, teatrales, de artes, de atletismo, un día de campo en que compiten, celebran lo mejor de sí mismos y de nuevo es para que tengan cada estudiante una oportunidad de brillar. Yeah, this picture, actually, the one previous picture is with Aisel. He's a senior. This was from our college application night. We had more than 16 seniors show up that night, and we completed our more than 300 college applications were submitted in one night. And for every kid who submitted an application, we were able to celebrate them, as you can see here. Esta foto es uno de nuestros estudiantes en el día que nosotros hicimos una celebración para hacer las aplicaciones universitarias. Era un día opcional, pero 60 de nuestros estudiantes participaron y tuvimos más de 300 aplicaciones a universidades. Y por cada estudiante que hizo su aplicación se hacía muchas porras y muchas celebraciones. Fue muy divertido. We also have a very robust athletics program. More than 50% of our scholar athletes, not only do they work to play well, right? As you can see here, our flag football team just won one of the championships, actually being led by one of our alumni, but they also give back to the community. So over 50% of them volunteer at local food banks, and they also work as coaches in a community basketball league where they can coach younger students. The high school coaches also work to identify students who are eligible for athletic scholarships in college. So athletics is also a route to get that college access a little easier for some of our students. Bueno, aquí tenemos una foto de nuestros estudiantes que acabaron de ganar el campeonato de fútbol de bandera y en sí nuestro programa de atletismo es muy robusto. El 50% de nuestros estudiantes atletas contribuyen también como voluntarios porque esa parte del liderazgo es un liderazgo centrado en servir a los demás, en servir a la comunidad. Así que ellos también, ya sea que ellos son entrenadores en una liga de baloncesto comunitario o están trabajando en una despensa local, ofreciendo comida a otras familias. Y también en esta foto también vemos que el entrenador de este equipo es uno de nuestros graduados anteriores. Y también quiero decir, que muchos de nuestros estudiantes también reciben becas por estar de atletismo. As you can see on the screen, we offer a wide array of sports for all of our students. These are available both at the middle school and the high school, and for boys and girls. You want every single student to have an opportunity to engage in athletics because it is something that we know is good for them in many ways. It builds up their leadership skills. It's good for them physically and also helps them build a lot of soft skills, right? They learn how to work with other people. They learn how to overcome challenges. They learn how to persevere when things are a little difficult, time management, and the list goes on and on. Como ustedes ven, tenemos bastante equipos de atletismo para la escuela intermedia, así como la escuela secundaria. Y la razón que tenemos también muchos equipos es porque queremos, para femenino y masculino, es porque también queremos desarrollar al niño como persona físicamente. No solamente que se ofrezca un solo deporte por todo el año, sino que vayan usando diferentes partes de su cuerpo para acumular diferentes destrezas y también trabajar con diferentes equipos y de nuevo adquirir esas destrezas de trabajar con otros, socializarse, perseverar, tener resiliencia y de nuevo queremos que sea el completo, que podamos crecer al niño, apoyarlo a crecer de una forma completa. And all of these programs, athletics, our after school programming, all of these leadership opportunities also really work to keep your children safe, right? They have somewhere structured to go to, somewhere they will be supervised to go to after school if they're not going straight home. So there are opportunities available so that they are busy, but in a fun and productive way.
Y claro está, al ofrecer nosotros, ya sea los extracurriculares o el atletismo, es una forma de nosotros ofrecer que su niño siempre esté seguro porque está su mente clara en querer lograr altos logros y que se divierta, pero en una forma estructurada y supervisada. All right, let's transition to talking about college preparedness. We know that not every single student might, have college in their future in terms of that might not be their goal. However, at IAL, we want to make sure that college is absolutely an option for all students, right? We don't want students to choose something else because college is not an option for them, right? So college preparedness at IAL happens very, very intentionally and thoughtfully, and we're going to dive into that. Para nosotros es muy importante que cada estudiante tenga la opción para ir a la universidad. O sea que así que su niño al final no desee ir a la universidad, no sea porque no se le ofreció todos los caminos para prepararse para entrar a la universidad. All right. At our school, we have newly partnered with an organization called CARA. It's a college access research organization. So it is a research-based organization that has a ton of resources and have experience with a lot of success supporting schools. So they are partnered with us, and we are implementing the curriculum and working with their consultants to make sure that our students are growing in their knowledge and exposure to colleges early on in the high school. So starting in ninth grade, we will begin to research, and students will learn what it means to apply to college, what kind of colleges are there, what are the different pathways, and not only colleges, but also careers. So that process starts in the ninth grade, and there's a very thoughtful curricular scope and sequence from ninth all the way through 12th grade. And so CARA is a very, very important organization that we're partnered with and that we're excited to work with to support our students on their way to college and career. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos es que nosotros nos asociamos con esta organización que se llama CARA, significa acceso universitario por medio de investigación y acción, para que hayan diferentes caminos que puedan llegar a llevar su niño hacia una vida después de nuestra escuela universitaria. Entonces, ellos ofrecen currículo para que ayude a los estudiantes a crecer, estar expuestos a universidades, así que desde el noveno grado su niño va a estar expuesto a universidades y también mirar qué es la secuencia que va a tener para poder llegar a donde quiera alcanzar. Some of the main ways in which your students will receive college support is through leadership courses, one-on-one counseling support from their counselors. We also host family town hall meetings where we offer workshops and information to our family members. We have a couple of college application nights every single year. There are graduation progress meetings with families and students along with their counselors. And of course, at the end, when we have all the decisions that are coming in, we have an amazing event called an I Decided Day with seniors to celebrate all of their post-secondary pathways. Y claro está, nosotros ofrecemos cursos de liderazgo, apoyo de asesoramiento uno a uno con sus asesores uno a uno. Tenemos talleres con las familias especializados para asegurarse que usted sepa todo el camino. Noche de solicitud de ingreso a la universidad, reuniones de progreso de graduación y al final tenemos un día de gran celebración que lo llamamos Yo Decidí, en que los niños nos dicen a qué universidad decidieron asistir. We are really proud of how we are intentionally building out our college and career support for our students. It's a very, very thoughtful process. So we're really excited to see the even greater impact that it's going to have on our students from year to year. Y debido a que nosotros somos muy intencionales en crear este currículo y poder llegar a apoyar a su niño, entonces estamos muy entusiasmados en todo el crecimiento que sus niños van a poder tener. All right, just some data to share with you. You can see here that our average graduation rate is 91.3%.
Last year alone, we had 83% college enrollment rate. Bunch of scholarships were awarded to our seniors. I mean, that's almost $1 million worth of scholarships. And you see that we had 855 college applications that were submitted, and it continues to move up. And we have 55 colleges and universities that our alumni have and are currently attending. En cuanto a nuestros datos de graduación, tenemos un 91.3% tasa de promedio de graduación desde el 2018, un 83% de tasa de inscripción a las universidades, fue el año pasado. Casi $1 millón de becas fueron otorgadas a estudiantes del último año del que se graduaron. 855 ya son las solicitudes universidades que se han hecho para los niños que se gradúan el año pasado, hasta el momento, este año que viene, perdón, y ya son 55 el número de universidades a los que los niños han asistido, nuestros exalumnos. On the next slide, you can see some of the colleges that our students have and are currently attending, right? There's a lot to highlight here, but Binghamton is the #1 state university, to Cornell University, which is an Ivy League school, along with Columbia. We also have Fordham right in the Bronx, which is a very reputable school as well, just to highlight a few here. But from CUNYs to SUNYs to Ivy Leagues to other private schools, we really have a variety of schools in which our students have attended and are thriving in. Bueno, nosotros las escuelas a las que van nuestros niños una vez que se gradúen de la secundaria varían, ya sea que sean de la ciudad, estatales o que sean privadas o que sean de Ivy League como Cornell University o Columbia University. También tenemos Binghamton, muchos estudiantes que van a esa, es una de las mejores escuelas estatales, y como ven es una gran variedad de universidades a las que van nuestros niños. And of course, our students, we also have an alumni department. So when our students go to college, they continue to receive support from IAL, so that we are making meaningful connections and partnerships with the colleges that our students are attending. They always have somebody that they trust and have developed a relationship over so many years at IAL, always ready to support and engage them in however way we can. Una vez que su niño se gradúe de nuestra escuela secundaria, nosotros también ofrecemos apoyo a nuestros exalumnos. O sea que nuestro trabajo empieza de nuevo en la universidad para darles todo el apoyo que necesiten, ya sea que si se quedan en esta ciudad o se van fuera del estado o en otro estado, nosotros también los vamos a visitar. Queremos que haya esa continuidad en que su niño se sienta y usted como familia se sienta todavía apoyado. All right, so now I would like to talk to you about a family engagement. So as a leadership school, we know the main influence in a child's life is always going to be you. So we work to empower you to become the best leaders that you can be. So we offer different committees through our family council, and here we have members of our family council that are representing different teams: the advocacy team, college and career readiness, literacy, community service, special education. And if you like to start a committee, you are also welcome to start one. And again, this also goes along with what you're passionate about, because as you lead as a model, this allows you to encourage your child to be that leader as well. Nosotros como escuela de liderazgo también sabemos que la influencia principal en la vida de un niño siempre va a ser usted, y por lo tanto nosotros trabajamos mucho con usted para capacitarlo, para que se convierta el mejor líder que pueda ser con todas las últimas investigaciones de liderazgo, y también poder llevar un comité. Aquí están, por ejemplo, nuestros representantes de diferentes comités del Consejo de Familias, y que puede ser de abogacía, preparación universitaria y profesional, alfabetismo, servicio comunitario, educación especial. Y en sí nosotros siempre vamos a estar trabajando juntos para que usted sea el rol a seguir, el modelo a seguir para su niño.
So we also have very strong partnerships because we are community focused. We partner with different programs that are offering enrichment. We have SEO scholars, for example, that is offering ninth grade this type of enrichment that will follow not only for the 4 years of high school, but also 4 years of college, where your child will have support and different opportunities for internships and work study programs later on. We also have partnership with the Columbia State Pre-College Enrichment Program. Again, every year we will provide through our counseling opportunities for your child to apply to these programs that if your child is interested in medicine or science. We have programs in business. We have programs that are pre-college programs as well. And we offer different based on whether your child is interested in STEM or in arts. We also partner with the Fashion Institute of Technology, and we offer mentoring along the way. So these are some of the different partners too many to to mention, but those are things that will allow your child to develop their leadership skills. Nosotros también tenemos muchas asociaciones fuertes para que su niño pueda tener ese apoyo de enriquecimiento, no solamente dentro de la escuela, sino fuera de ella. Por ejemplo, una que va a tener es en 9º grado con el SEO Scholars, que cuando entre a ese programa no solamente tiene 4 años de apoyo en la secundaria, sino también 4 años de apoyo en la universidad. También puede aplicar para Columbia University State Pre-College Enrichment Program si está interesado en las ciencias. Pero hay mucha gran variedad, ya sea con NYU, si está interesado en negocios o ¿cómo se dice? Fashion, artes, diferentes caminos para que su niño pueda crecer o pueda tener esa experiencia de estar en las universidades durante los veranos. So here are some things of our families. As you know, every year and in March, they do a survey, and 95% of our families say that there is effective school leadership. 92% of families say that the school makes an effort to reach out to parents to engage them directly in the process of strengthening student learning. 94% of families say they feel respected and supported by school leadership and are treated as partners in educating their children. And 94% of families say they feel respected and supported by the child's teachers and are treated as partners in educating their children. Y como ustedes saben, nosotros tenemos siempre anualmente por el Departamento de Educación una encuesta, y esto es lo que dice la encuesta, y esto ha sido estos números por muchos años. 95%, pero estos son los últimos que hemos tenido. 95% de las familias dicen que existe un liderazgo escolar eficaz. 92% de las familias dicen que la escuela hace un esfuerzo para que los padres se involucren directamente en el proceso de fortalecimiento de aprendizaje de los estudiantes. 94% de las familias dicen que se sienten respetadas y apoyadas por los líderes escolares como socios en la educación de sus hijos, y al mismo tiempo 94% dicen lo mismo por los maestros. En verdad, usted va a ser tratado como un socio en la educación de su hijo. So I just want to, before we go into our breakout rooms, I just want to let you know that our preference is always going to be English language learners, residents of Community School District 6, siblings of students attending Inwood Academy, and of course, if you are in 8th grade, you don't have to do anything. You have a seat absolutely in our school. But if you're totally new, we will need you to submit the birth certificate, the last report card, proof of address, and your ID. The last day to apply is Monday, April 1st by 11:59. The lottery is April 2nd, and the results will be after 4 p.m. on April 2nd. You will decide whether you want us to let you know via email or text. En cuanto a la inscripción, nosotros siempre le vamos a dar prioridad a los niños que están aprendiendo inglés como nuevo idioma, a los residentes del Distrito Escolar Comunitario 6 y claro está a los hermanos de estudiantes que asisten a la escuela. Si su niño ya está en nuestra escuela en 8º grado, no tiene que hacer absolutamente nada. Su niño ya está en nuestra escuela, tiene garantizado su espacio, por lo que somos una sola escuela. Pero si usted es completamente nuevo, nosotros lo que necesitamos de usted es el certificado de nacimiento de su niño, las últimas notas de calificación, la prueba de dirección y su identificación.
identificación del padre. El último día para aplicar es en abril 1. El martes 2 de abril se hace la lotería y después de las 4 de la tarde del mismo día usted sabrá si entró a la escuela. So the next step is just to go to our website, inwoodacademy.org/admissions, and you can connect with Orquídea Paniagua, which is our enrollment specialist, and her number is 212-304-0103, and you dial 6581. Estos son los próximos pasos para seguir. Usted puede ir a nuestra página web, inwoodacademy.org, / admissions, o se puede comunicar con Orquídea Paniagua, que es nuestra experta en admisiones. 212-304-0103 es su teléfono y usted marca el 6581. Again, you only need to do the application if you are new to the IAL family, right? If you are not currently an 8th grade. Dos grupos, uno para padres que ya tienen sus hijos en nuestra escuela, Inwood Academy, y otro para familias que nunca han estado con nosotros. Así podremos responder sus preguntas mejor. Mientras tanto, pueden hacer sus preguntas en el chat. Tenemos un equipo disponible para responderlas a medida que vayamos avanzando en la presentación. Cuando llegue el momento de hacer sus preguntas, también puede buscar el símbolo de levantar la mano y cuando digamos su nombre, por favor, active su micrófono. Yo estaré traduciendo